Hola amiguitos, bienvenidos a Historias de Celeste Grave una vez más. Y la historia que les traigo este día se titula Pedro caminando sobre las aguas. Poco más tarde, después del milagro que hizo Jesús de alimentar a 5,000 hombres con 2 peces y 5 panes, Él mandó a los discípulos en una barca al mar y Jesús se fue a orar a las montañas. Cuando los discípulos estaban en el mar, empezó a llover muy fuerte. Las olas se movían de arriba para abajo y se hizo un gran ventarrón. Los discípulos se asustaron mucho, pensaron que iban a morir ese día, porque la barca se movía de un lado a otro y por poco se hunde. La mirada de los discípulos se desvió de repente. Por un lado, pues veían a alguien caminar sobre las aguas y venía para donde ellos estaban. Por lo oscuro que estaba, no alcanzaban a distinguir quién era el que venía. Llegaron a decir que era un espíritu, pero claro que eso no era así. Cuando miraron detenidamente, pudieron contemplar a Jesús. ¡Qué emoción! Él era el que estaba caminando. Pero un momento, caminando encima de las aguas, eso sí que no lo habían visto antes. Ellos se quedaron muy sorprendidos. Pedro, por otro lado, cuando reconoció a su maestro, gritó así: «Señor, si tú eres, pídeme que vaya hacia ti», bien emocionado porque él también quería caminar sobre las aguas con Jesús. Jesús le respondió: «Ven, Pedro, ven hacia mí». Pedro empezó a caminar hacia Jesús. Tanta era su emoción en ese momento que ni cuenta se dio que ya estaba caminando sobre las aguas y se mantuvo por un rato la mirada en Jesús. De pronto miró hacia los lados y vio que las olas, al moverse muy enfurecidamente y el viento soplando enfurecidamente también, al sentir esto y ver todo eso, empezó a hundirse. Pedro había apartado su mirada de Jesús y por poco le cuesta la vida. Gritaba: «Jesús, sálvame que me ahogo». Jesús inmediatamente lo tomó de la mano. Así pudo evitar que Pedro se hundiera y juntos se subieron a la barca. Jesús le dijo a Pedro: «¿Por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué apartaste la mirada de mí?». Creo que Pedro se sintió muy avergonzado por haber dudado de Jesús y hasta me lo imagino agachando la cabeza delante del Maestro. Al subirse Jesús y Pedro a la barca, el mar se calmó y los vientos dejaron de soplar tan rápido. Todos los discípulos, al ver que había ocurrido eso, dijeron así: «Verdaderamente este es el Hijo de Dios». Amiguitos, esto nos enseña una gran lección. Cuando estemos pasando por tribulaciones, problemas o cuando tengamos muchísimo miedo, pongamos los ojos en Cristo Jesús. Tenemos que aprender a confiar en Él y tener fe
que aunque todos los problemas se vea que no tienen remedio ni solución y parezca que ya no hay salida para ellos, saber con seguridad que Jesús nos llevará de la mano y nos librará de cualquier cosa. Si somos como Pedro, que separó su mirada de Jesús, empezaremos a ver vientos muy fuertes y las olas enfurecidas. Nos dará mucho miedo y espanto. Si miramos a Jesús y no desviamos nuestra mirada a las cosas que estén pasando a nuestro alrededor, nada nos ocurrirá. Caminemos por fe, Dios nos llevará de la mano hasta que los problemas hayan pasado. Espero que les haya gustado esta historia y nos vemos a la próxima.